La obesidad es una enfermedad compleja que merece ser abordada con empatía y no reducirla solo al esfuerzo o las decisiones sobre la dieta. Por eso, Macarena Morales y Rodrigo Muñoz están aquí para que conversemos con cercanía y comprensión. Aquí comienza Hablando de Obesidad, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Hablando de Obesidad, este tema que queremos poner sobre la mesa desde distintos puntos de vista, desde sus distintas aristas, porque urge tener una conversación país sobre este importante tema. Y como siempre, estoy con el doctor Rodrigo Muñoz, cirujano digestivo, ya un comunicador además. ¿Cómo estás, Rodrigo? Maca, ¿cómo estás tú? Bien, pues contenta y entusiasmada del tema que vamos a hablar el día de hoy. Muy contento yo también porque hoy día vamos a hablar acerca de un tema que habitualmente no tocamos cuando hablamos de obesidad y tiene que ver con la salud mental. Y la verdad que hoy en día en nuestro país y en distintos países hay muchas personas que viven con obesidad, pero al mismo tiempo tienen que lidiar con problemas de ánimo, a veces comer emocional, algunos pacientes incluso pueden tener depresión o experimentar algunos trastornos de la conducta alimentaria. Y la verdad es que la evidencia es muy clara. Existe una asociación muy fuerte entre el peso que podemos tener nosotros y nuestra salud mental. Y yo creo que es fundamental entender esa relación porque cuando tú lo entiendes, la manera en cómo enfrentas y enfocas el tratamiento de los pacientes que viven con esta enfermedad cambia de manera radical. Y para hablar de este tema, hoy día tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Marcela Altayó, psiquiatra, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Sí, además contar que Marcela es médico cirujano, especialista en psiquiatría adulta, jefa del programa de conducta alimentaria de la Clínica Universidad de los Andes, directora también del diplomado interdisciplinario en trastorno de conducta alimentaria de la misma universidad, profesora, así que muchísimas más, todas las credenciales para acompañarnos. Un gusto, Marcela, ¿cómo estás? Un gusto, gracias Macarena, gracias Rodrigo por la invitación, por hablar de este tema que es tan relevante a nivel país. Y yo creo que la primera gran pregunta, la dejaba muy bien planteada Rodrigo en la introducción, es ¿cuál es la relación entre la obesidad y la salud mental? O sea, yo creo que primero entender que la obesidad no es una patología que en el fondo es cuerpo, ¿cierto? Es mente-cuerpo. Y nos ha costado mucho llegar a esta reflexión, aunque parezca bien evidente en el fondo. Y por lo tanto, cuando nuestra mente no está regulada, ¿cierto? Y tenemos o síntomas anímicos o síntomas ansiosos o trastornos de conducta alimentaria o a veces temas cognitivos como un déficit atencional, en el fondo nuestra manera de regular la alimentación se altera. Y eso finalmente gatilla que muchos pacientes tengan que vivir con obesidad, pero porque primariamente en el fondo tuvieron dificultades en su regulación a nivel del sistema nervioso central. Entonces, existe una correlación, ¿cierto? Y por otro lado también existe el ambiente que va estigmatizando a los pacientes que viven con obesidad y que finalmente hace que muchos de ellos tengan más dificultades para acercarse a buscar tratamiento, para poder aproximarse a los sistemas de salud, que a veces terminan siendo sistemas que ellos ven como con mayor adversidad para buscar ayuda. Bueno, yo creo que acá se mezclan dos temas que son súper importantes porque a mí me da la sensación de que en nuestro país y en muchos otros, todos los temas que afectan la salud mental en general también es estigmatizado. Y cuando eso tú le agregas además que algunos pacientes viven con el estigma de lo que es estar con obesidad o con sobrepeso, limita mucho la conducta y por otro lado yo también creo que hay mucho prejuicio no solamente en la sociedad sino que en los mismos equipos médicos. Nosotros que tratamos pacientes habitualmente que viven con obesidad nunca están muy conscientes de que esto no es una enfermedad, como decía Marcela, del cuerpo, sino que la mente es fundamental. Y tú, Marcela, nos podrías contar un poquitito para que la gente que nos está escuchando sepa qué porcentaje de la población puede tener algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria o de salud mental que puede impactar de forma negativa el tema del peso. Mira, yo creo que acá hay como varios temas, ¿cierto? Por una parte, sabemos hoy que 1 de cada 10 personas va a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria alguna vez en la vida. 1 de cada 10. Estas prevalencias teóricamente han aumentado post-pandemia, ¿ya? Porque efectivamente la pandemia fue un estresor muy importante en la población y esto determinó aumento de esa cifra. Pero en el fondo, si nosotros miramos además los pacientes que sufren de obesidad, sabemos que más o menos 1/3 de esos pacientes van a tener un trastorno de conducta alimentaria asociada. Es decir, la obesidad es una consecuencia de una conducta alimentaria que viene alterada y que va determinando en forma crónica que el paciente vaya acumulando, ¿cierto?, mayor cantidad de tejido adiposo y que se vayan produciendo estas enfermedades metabólicas. Si hablamos de ánimo, en el fondo nosotros a nivel país estamos en cifras preocupantes, ¿cierto?, de depresión, ansiedad, ¿cierto? Y sabemos que los pacientes que viven con obesidad tienen prevalencias altas
de depresión. Un tercio de estos pacientes pueden tener trastornos del ánimo, por ejemplo. Lo interesante de esto es que la depresión produce cambios en el cerebro, sobre todo cambios de algunos neurotransmisores, serotonina, que la gente la ha escuchado, ¿cierto? Está como de moda, o dopamina. Y estos cambios van a predisponer a un mayor descontrol alimentario. Es decir, tener alterada nuestra serotonina porque estamos deprimidos o estamos con un trastorno de ansiedad produce que nosotros busquemos los alimentos como una manera de regular nuestro ánimo o como regular nuestros síntomas. Entonces se produce un ciclo, ¿cierto?, que, ojo, es mayor en mujeres, en donde la depresión antecede a la obesidad y los pacientes que viven obesidad tienen, por lo tanto, también mayor riesgo, por esto que hemos conversado, ¿cierto?, los estigmas, el juicio social, de cronificar la depresión. Entonces, un poco pasa a ser un circuito en los trastornos del ánimo. Por lo tanto, es una cosa bien bidireccional. Bien bidireccional. Y en los trastornos de alimentación también, porque un paciente, por ejemplo, que sufre de descontrol alimentario, si uno habla como nada más del pensamiento, tiene un pensamiento que es bien negro-blanco, dicotómico. Yo no como, ¿cierto?, como de dieta. Yo no como chocolates, yo no como pan. Pon el subtítulo que tú quieras, porque le han estigmatizado los alimentos y le han dicho esto es como casi el diablo, ¿cierto? Y en el fondo el paciente después ingiere el alimento, viene la culpa asociada, viene la sensación de haber hecho todo mal, lo eché todo a perder, porque el patrón es dicotómico, es negro-blanco, lo eché todo a perder y por lo tanto mañana lo hago distinto y hoy día aprovecho porque mañana parto mi dieta. Entonces la restricción crónica a la que vamos sometiendo también a la gente que sufre obesidad hace que se vayan produciendo estos patrones dicotómicos muy patológicos en la relación con la comida, en donde como cuando como algo que no debo, aprovecho y me descontrolo comiendo, lo que implica que el paciente no va pudiendo regular esta ingesta ni aprendiendo a comer de todo en forma moderada. Y por otro lado, cuando el paciente tiene estos como atracones de comida o este descontrol, que a veces no es atracón en sí mismo, sino que un picoteo permanente, este picoteo va generando que se produzcan cambios a nivel de nuestras hormonas, de nuestro intestino, y las señales que llegan al cerebro de saciedad se alteran también. Y por lo tanto tenemos un paciente que tiene una peor saciedad. ¿Te das cuenta? Entonces es un ciclo vicioso. Yo creo que el punto que hace es muy relevante porque hay mucha sensación de culpa en los pacientes. Sí. Y cuando uno trata de explicarle a ellos el hecho que no tengan el control sobre lo que comen, cuánto comen o dónde comen, la gente efectivamente se echa la culpa. Incluso dentro de los mismos profesionales de la salud, en el fondo, hay mucho desconocimiento. Y dice, este gallo cierra la boca, en el fondo. Yo creo que la gente tiene que entender lo que dices tú, que hay como base neurofisiológica, en el fondo, cómo está funcionando el cuerpo de ellos y su mente, que lo hace que lo que uno ve de afuera es una conducta donde pierden el control, pero realmente, para que no nos quedemos sin esperanza, cuando estas cosas se pesquisan, hay maneras de poder ayudar a los pacientes también. Claro, porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los pacientes que sufren déficit atencional. Sabemos que el déficit atencional altera la dopamina, que es lo que todo el mundo hace, ¿cierto? El circuito de la recompensa. Entonces, este paciente, obviamente, si está estresado, va a buscar alimentos que aumenten la dopamina, que normalmente son alimentos como muy palatables, Claro. muy ricos en grasa, que hacen crunchy. Estos alimentos que suenan producen altas liberaciones de dopamina a nivel cerebral. Entonces, tenemos un paciente que está bajo estrés, que tiene una dificultad cognitiva. ¿Y qué hace? Busca comida y busca comida en picoteo permanente para sostener sus niveles atencionales. Ese paciente tiene un riesgo altísimo de sufrir después sobrepeso y obesidad. De hecho, si miramos, por ejemplo, los pacientes que sufren de obesidad, un cuarto de esos pacientes tienen un déficit atencional y las cifras aumentan a mayor grado de obesidad. O sea, un paciente con obesidad severa tiene un 40% de posibilidades de tener un déficit atencional. Si nosotros tratamos el déficit atencional, cambiamos radicalmente esas curvas. Un paciente tratado, si uno pone la curva de obesidad, un paciente tratado no debiera llegar a sufrir obesidad. Entonces, lo que tú planteas es fundamental, Rodrigo, porque es entender que uno recibe un paciente y ese paciente te dice estoy ansioso, como ansiosamente, no tengo voluntad. Es un paciente en donde como que los equipos, también nosotros nos ocupamos, los equipos médicos, hemos introducido una serie de conceptos en donde está puesto todo en que el paciente deba ser el que logra el control. Y el problema está en que el control no se logra si es que no hay un diagnóstico médico oportuno. Claro. Tú haces el diagnóstico, tratas la patología y el paciente logra el control de la ingesta. Tú tratas el trastorno de conducta alimentaria y el paciente controla la ingesta. Tratas el déficit atencional, controla la ingesta. Regulas el ánimo, controla la ingesta. Tratas un trastorno de ansiedad de base como un trastorno de pánico, controla la ingesta. Estamos conversando con la doctora Marcela Altayó, ella es psiquiatra y especialista también en los trastornos de la conducta alimentaria.
Ustedes son doctores, entonces quiero yo bajar un poquito a una explicación primaria. Porque pareciera que en el inconsciente de la gente los trastornos de conducta alimentaria pueden ser, no sé, la anorexia, la bulimia, pero es más que eso porque te he escuchado hablar de otros asociados. Quiero preguntar directamente qué es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y sabes por qué? Porque es clave el diagnóstico, es clave determinar la patología para luego, ¿cierto?, poder mostrar la esperanza de que hay caminos posibles y que no es solo estas que tal vez son las más conocidas asociadas a la comida. Claro. O sea, hay que entender que el espectro de conducta alimentaria no es un diagnóstico, sino que es un continuo, que va desde el descontrol a la restricción. Entonces, en el descontrol tenemos conductas como el picoteo, ¿cierto? Que es este picoteo permanente en donde la persona siente que no puede parar, pasa por la cocina, se come esto, o está trabajando y se come una galleta y come 2 y come 3, picoteo, ¿cierto? Que nosotros denominamos grasping. Pero después, en el fondo, tenemos un descontrol mayor, en donde llega un minuto en que el paciente, sometido a una cierta situación emocional, o, ojo, hambre fisiológica también, porque pueden ser las dos cosas y a veces van mezcladas, el paciente siente que tiene como una conducta en donde no puede detener su ingesta y come grandes cantidades de comida sin poder parar. Entonces, por ejemplo, llega a la casa después de un mal día en el trabajo, pero además se ha saltado varias comidas, ¿cierto? Y en ese minuto el paciente abre el refrigerador, su cerebro está sin lóbulo frontal porque no hay control de impulsos cuando uno siente hambre, eso nos pasa a todos los seres humanos. Entonces no hay opción de elegir, yo no voy a comer lechuga en ese momento, voy a buscar alimentos que regulen mi cerebro. Y lo que busco entonces son alimentos ricos en grasa, ricos en hidratos de carbono, porque eso va a producir que se regule la transmisión de la serotonina, de la dopamina. Como mucho. Y como grandes cantidades, 1 kilo de pan, una pizza entera, y siento que no puedo detener mi conducta. Y después de eso viene la culpa. Y la culpa me hace deprimirme, me hace sentirme muy mal conmigo mismo y más avergonzado. Y eso, cuando sucede en forma repetida, más de una vez a la semana, uno habla de un trastorno por atracones, que es el trastorno alimentario más frecuente en la población. Y es el trastorno alimentario más asociado a personas que sufren de obesidad. Entonces, ese es otro tipo de trastorno de conducta alimentaria. Y después, por supuesto, ya tenemos las personas que empiezan a ocupar conductas compensatorias, ¿cierto? Uso de laxante o de diurético, o pacientes diabéticos que dejan de usar la insulina, o gente que hace mucho ejercicio después de comer de manera descontrolada, y a eso nosotros llamamos bulimia nerviosa. Y finalmente tenemos el polo más restrictivo, en donde el paciente empieza a tener conductas simplemente de evitación de comer. Y eso, en el fondo, en su polo de desnutrición, bajo peso, lo llamamos anorexia. Pero ojo, hoy cada vez más, como tenemos poblaciones que tienen pesos, en el fondo, sobrepeso u obesidad, está este subgrupo que es la anorexia típica, que se ve mucho también en pacientes que a veces se han sometido a cirugía bariátrica o a dietas muy estrictas, en donde tenemos una persona normopeso o sobrepeso que tiene un pensamiento muy restrictivo y que en el fondo tiene mucho miedo a ganar peso, y eso llamamos anorexia típica. Y es muy claro, es muy buena la explicación que nos da Marcela, y es muy relevante entonces de por qué tienen que los pacientes ser abordados de una manera multidimensional, porque hay una herramienta que es clave, que es para combatir la obesidad, porque sabemos que es una enfermedad en sí misma, porque es precursora de otras enfermedades también, pero el paciente lo tenemos que acompañar hasta que su patología de base esté medio resuelta, y son crónicas, ¿no? No necesariamente. Los trastornos de alimentación sabemos que 7 de cada 10 pacientes, si hacen un buen tratamiento, se mejoran y quedan asintomáticos para el resto de la vida. O sea, tienen un buen pronóstico. De hecho, yo siempre le digo a mis colegas psiquiatras, a mí, porque todo el mundo dice, no, es que son muy graves. Ojo, a veces pueden ser un desafío de tratamiento, pero son pacientes que se mejoran. Y nosotros en salud mental no necesariamente tenemos eso. Entonces, muy bonito. Pero además, cuando trabajamos en conjunto con equipos quirúrgicos, con equipos, en el fondo, médicos, de nutriólogos, nutricionistas, el trabajo interdisciplinario que se logra es muy potente, porque el paciente no solamente empieza con una actitud más amable y compasiva hacia sí mismo, de mayor comprensión, sino que además empieza a cambiar su relación con la comida, lo cual termina siendo extremadamente sanador. Y finalmente bajamos los riesgos médicos cuando ya llegamos a etapas del tratamiento en donde es necesario usar fármacos o donde es necesaria una cirugía bariátrica, pero con un paciente que ya comprende su historia y entiende por qué llegó al punto que llegó. Y esto no fue porque no tuviera voluntad o no quisiera. Y sacamos el estigma del tratamiento, ¿ya? Y el juicio, en el fondo. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Qué podría ayudarnos a entender a nosotros y explicar cuando esto es tan evidente desde el punto de vista fisiológico, neurofisiológico y de la evidencia,
que esté como tan poco incorporado en general en la ruta de los tratamientos, por ejemplo, cuando los pacientes buscan alternativas para perder peso. En general, en cirugía bariátrica tratamos de tener las cosas bien estructuradas. La mayoría de las veces todos los pacientes tienen evaluaciones por psicólogo, en algunos casos tienen psiquiatra, pero a mí de repente me queda la sensación que en otros tipos de tratamiento, por ejemplo, hoy en día los fármacos que están muy potentes porque son muy eficaces, me queda la sensación que muchos de estos pacientes quedan fuera de esas evaluaciones y al final son pacientes que cuando inician un tratamiento y que por distintos motivos no les va bien, igual suman como un fracaso en su historia. Y eso lo hace incluso restarse de volver a consultar o llegar con muy poca esperanza y no creer mucho en que cuando uno le dice, mire, vaya a verlo, vea a un psiquiatra especialista que probablemente lo pueda ayudar. ¿Por qué crees tú que eso ha costado tanto inculcarlo dentro de la cultura como del área de la salud, de la nuestra en el fondo? Yo te diría porque en el fondo, desde lo primario y desde lo médico, el error que hemos cometido es que hemos asociado el apetito al intestino, al estómago, y hemos pensado que estos como que tienen señales continuas entre ellos, Claro. y nadie se había cuestionado cómo esto se relaciona con nuestro cerebro. Y resulta ser que el hipotálamo, en el fondo, hay un núcleo cerebral que es el que regula el apetito y la saciedad, también la sed. Por eso es importante cuando uno tiene hambre preocuparse si uno ha tomado También, agua, ¿cierto? tomar un Porque poquito de agua. uno puede confundir hambre y sed. Pero el hipotálamo es el que regula lo que comemos o no, y esto está a nivel del sistema nervioso central. Entonces nadie se había preocupado cómo todos estos péptidos, hormonas, naturalmente que migran al cerebro, actúan en el cerebro y regulan nuestra conducta. Pero también es muy interesante porque una vez que el hipotálamo, esta zona del cerebro, ¿cierto?, se activa y genera hambre, se comunica con el área de la recompensa, y la recompensa se activa por el logro de metas, se activa por la vía sexual, se activa por la comida, Claro. ¿cierto? Los Se activa videojuegos. por el juego, se activa por las drogas, Las ¿cierto? drogas, Claro, entonces tú el ahí shopping. claro, el shopping activa, Claro, me lo merezco. Claro, exactamente. Y la satisfacción que queda. Y en el fondo estamos en una sociedad muy dopaminérgica, Muy ¿te das cuenta? dopaminérgica, claro. Entonces, además, estamos expuestos a buscar estos estímulos que generen esta liberación de dopamina, y está muy normalizado esto. Entonces, si sumamos este sistema regulador que se conecta con el circuito de la recompensa, te das cuenta cómo uno dice, claro, esto es mucho más complejo. Y si nos quedamos simplemente aquí, como en la gastro, ¿cierto?, limitamos nuestro diagnóstico. Pero hoy en día esto está cambiando. O sea, yo encuentro que vamos radicalmente avanzando hacia entender que esto es un sistema complejo y que no es solamente voluntad ni conducta ni restrinja, porque la restricción tampoco resuelve el problema. ¿Eso es el eje intestino-cerebro? Es el eje intestino-cerebro del que se está hablando. Claro. Y que es maravilloso en el fondo. O sea, Claro. de verdad es asombroso. Claro, porque en el fondo hay una relación directa, porque no somos solo esto, somos mucho más, y por eso es que me encanta Bueno. que vengan de distintas disciplinas y con las distintas miradas y para acompañar a los pacientes de una manera integral. Yo quiero hacer una pregunta que todo el mundo lo habla y lo escuchamos en las redes sociales. Nosotros estamos llamados a entregar ciencia en esto, porque todos hablan, no, ¿cuánta gente te dice, no, yo como de ansiedad, yo como de ansiedad? Pero no hemos preguntado qué es la ansiedad, personas o sea, sin tener conocimientos de la ciencia como ustedes. ¿Es un tema muy frecuente o es una sociedad más ansiosa o la ansiedad es parte de nuestra vida? Rodrigo se ríe también. Sí, claro, porque, a ver, en el fondo, desde la perspectiva mía como cirujano que evaluamos pacientes para ofrecerle, en el fondo, el tratamiento de la cirugía bariátrica, es muy habitual escuchar que los pacientes te dicen, tengo ansiedad. Tengo ansiedad, Y claro. con el tiempo uno aprende a preguntar distinto, y básicamente la ansiedad, la gran mayoría de las veces, se refiere a este impulso o a esta necesidad de tener que comer y buscar en la comida la calma, como decía la Marce, Claro. en el fondo aliviar el estrés, y es una cosa que vemos habitualmente. Entonces, la gente a veces dice, con la cirugía, es que, doctora, a mí me van a operar de la guata, pero no me van a operar de la cabeza. Y ese, no sé si a ti te ha pasado, Marce, que es como una frase muy habitual de la gente. Muy habitual. Y lo que tú dices, Magda, en el fondo es como, a ver, yo tengo ansiedad. Y tú, ahí en el fondo es cuando viene el pensamiento de explicarle al paciente, a ver, todos los seres humanos deseamos comer. Además, No por- claro, es una necesidad fisiológica, partamos Exacto. por eso. Claro. Todos preferimos los alimentos dulces, porque nuestro sistema está orientado desde que echamos un alimento a la boca, sin ni siquiera procesarlo, que prefiramos lo dulce. De hecho, ratas descerebradas prefieren los alimentos dulces que no producen aumento de glucosa, la sucralosa, por ejemplo. La sucralosa. Entonces, naturalmente estamos condicionados. Y eso lo tenemos todos. Entonces, no es raro que a alguien le gusten las cosas dulces, por ejemplo. Claro. No es raro que a alguien le gusten las cosas crujientes, las papas fritas, ¿cierto? Y ahí eso la industria lo hizo bien. Exactamente. La diferencia está en que hay una persona que se acostumbra a comer de manera ordenada y otra que está muy acostumbrada o a hacer dietas o a hacer ayunos o a saltarse comidas porque no alcanza en el día. Y esa persona, naturalmente, su cerebro se expone a que busque como mecanismo regulador el alimento.
Entonces empieza a comer en pequeñas cantidades o en grandes cantidades, según lo que hemos conversado, ¿cierto? Como Claro, en el extremo, en el de qué espectro que nivel estamos. estemos, pero en el fondo empieza a regular su cerebro con lo que come o no lo que no come, ¿ya? Y además, en el fondo, el paciente dice, bueno, yo estoy ansioso. Efectivamente, cuando tú no comes, no tienes serotonina circulante adecuadamente y no tienes dopamina. Por lo tanto, tu percepción es de un mayor nivel de desorganización, de inatención, de angustia y de estrés. Eso nos pasa a todos los seres humanos si no comemos. De hecho, también nos ponemos más irritables, ¿cierto? O sea, Claro. ¿quién no ha visto a alguien que está a dieta y que se pone insoportable? No, claro. La razón de eso es porque el alimento regula el sistema nervioso central y nos aumenta la irritabilidad. Entonces, tú tienes a este paciente que no come bien o que no come de todo en forma moderada y que restringe, ¿cierto? Come solo proteína y lechuga con pollo y esa es su gran alimentación y empieza a generar esta desregulación de su neurotransmisión. ¿Qué le pasa? Que una vez que se expone o ve a la persona al lado comiéndose la galleta, necesita esa galleta y su cerebro realmente lo necesita. Y es tan así que cuando la gente come alimentos que tengan incluso moléculas que como que son la base de la neurotransmisión. Por eso la gente come queso, ponte tú, o come chocolate. El chocolate es rico en ciertos aminoácidos que determinan y regulan la neurotransmisión. Entonces nadie tiene un descontrol con brócoli. La Claro. gente Claro. se descontrola con galletas crunchy, chocolate, pan con queso. Eso es lo que buscamos, pero lo buscan todos los cerebros. Lo buscan menos los cerebros que están más regulados neurobiológicamente y lo buscan más los cerebros que o tienen una desregulación de base, trastornos de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios, déficit atencional, etcétera, consumo de sustancias también, o simplemente los cerebros a los que no les hemos aportado de manera ordenada. Pero todos funcionamos no tan distinto. Mira, qué buena explicación. Sí, pues, y a mí me surge una duda que quiero preguntarle a Marcela, porque de repente en el lado opuesto, ¿verdad? Hemos pasado por todo extremo, desde echarle toda la culpa a los pacientes, ¿verdad? En algún momento, hasta esta etapa más nueva en la cual a los pacientes nosotros les estamos explicando que realmente esto no es culpa de ellos. Y aquí viene mi pregunta, en el espectro que hay entre los trastornos de la conducta alimentaria que tú comentabas, la gente que tiene problemas de ánimo, ¿se podría decir que algunas personas tienen algún cierto grado de responsabilidad sobre ese descontrol, que sea como algo, o sea, como no es posible echarle la culpa a ningún paciente, me imagino yo, pero hay mucha gente que está en contra de esta opinión y que dice, no, o sea, está bien, tiene un poco una base biológica, como tú explicabas, pero también nosotros tenemos que tener un poquitito de responsabilidad y hacernos cargo. Yo creo que ese hacerse cargo va en reconocer algunos de estos síntomas y conductas que estamos viendo y que las personas tengan la oportunidad de evaluarse y atenderse, pero dudo que realmente alguien de forma consciente quiera hacerse como daño, que realmente uno escucha. Exactamente, yo creo que eso es súper importante. O sea, de partida, cualquier paciente que llegue a una consulta médica se está haciendo cargo. Claro. Está Claro. buscando la ayuda que necesita. La pregunta ahí es si encuentra lo que necesita o no. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer los equipos Claro. médicos. Pero la persona está buscando ayuda. Y por otro lado, en el fondo, desde el punto de vista conductual, también es bien fácil para todos decir, hagámonos cargo, si es que en el fondo vivimos en ciertos ambientes que nos permiten acceso a comida de buena calidad, si es que tenemos el tiempo para almorzar, pero en el fondo la población en general está sometida a altos niveles de estrés, Claro. traslados enormes, poco contacto con áreas verdes, poco contacto con comida de calidad, un gran bombardeo de información permanente de toda la industria de ciertos alimentos, de alimentos de muy mala calidad que son valorizados. Entonces Claro. también tenemos una persona que está expuesta a todos estos estímulos y que además en el fondo siente que si se descontrola es su responsabilidad. Por lo tanto, tenemos un ciclo que en el fondo termina siendo vicioso, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que hay que cambiar en los pacientes es decir, no, a ver, vivimos en un ambiente en donde este estímulo está condicionando nuestra conducta hacia una ingesta alimentaria que por lo demás, entre peor calidad de comida ingerimos, y esto quizás es demasiado técnico, pero en el fondo cambia nuestras bacterias en el intestino, cambia nuestra microbiota, y por lo tanto nuestro cerebro se inflama más y tenemos más depresión, más ansiedad. ¿Me explico, no? Entonces, al final, claro, exponemos a la población, les damos alimentos de mala calidad, pero después le decimos, es tu responsabilidad regularte afectivamente. Claro. ¿Cómo logro eso? Claro. ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? Yo creo que nos quedamos con la tremenda esperanza que lo explicabas muy bien tú, que hoy día nos vemos al paciente de manera integral. Ya no es solo, como decías tú, es como esta dieta y anda a hacer ejercicio y se soluciona el problema. No, es más profundo que eso y cada vez tenemos más información respecto de cómo poder ayudar a los pacientes. Y eso es lo lindo de estas conversaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el mensaje para la gente es que de las cosas que yo rescato acá positivamente es que las personas se tienen que dar cuenta que no es culpa No, de claro. ellos, ¿verdad?
y que hay opciones, que se puede pedir ayuda y que si tienen la oportunidad de estar en manos de especialistas bien entrenados, o sea, para todas las cosas que conversamos nosotros sabemos que hay un porcentaje alto de respuesta. Por eso que democratizar el acceso a la salud también es otro gran desafío. Oye, antes de despedirnos, yo quiero contarles que está disponible el testimonio, la ruta de varios pacientes, porque son distintas etapas. Ya hablábamos que cuando llego a una consulta médica es porque me estoy haciendo cargo, pero después me ofrecen posibilidades, herramientas, y cuando avanzo las herramientas, etc. Y este libro justamente recopila la obesidad en 100 pasos, testimonios de pacientes, o sea, el reflejo mismo. Y les quiero compartir uno. ¿Lo quieres compartir tú esta vez o lo comparto yo? Vale. Voy yo. Es Cintia Villarroel, tiene 48 años, de Lampa, al momento que compartió este testimonio. Mi madre falleció a los 57 años debido a la obesidad mórbida. Mi vida se derrumbó. Yo con 3 hijos no quería que ellos vivieran lo que yo había sufrido. Tenía 42 años y pesaba 130 kilos, encaminándome hacia el mismo destino que mi mamá. Fue entonces cuando decidí educarme sobre alimentación y salud mental. Aprendí a quererme, aprendí a aceptarme y aún hoy sigo en el proceso de perdonarme. Me di cuenta, a mí también me dan ganas de llorar, ¿ves tú? Sí. Me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Mi adicción a la comida, mi ansiedad y mi trastorno alimenticio llevaba mucho tiempo arraigados en mí, tanto en el cuerpo como en la mente. A los 42 años me sometí a una cirugía bariátrica y hoy a los 48 sigo creyendo que fue la mejor decisión que pude tomar. Aún así, reconozco que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere apoyo y educación, no solo para quienes la sufrimos, sino también para combatir la discriminación y el rechazo en una sociedad que cada vez más carece de compasión. Así que el mensaje que yo le voy a compartir a Cintia, que no soy la especialista, es gracias por ser compasiva y gracias por ser empática. Y finalmente también uno muchas veces piensa que repite la historia de la mamá, etcétera. No, bueno, ella cambió el rumbo y con eso quiere impactar otras vidas. ¿Qué le quisieras decir tú a Cintia? O sea, primero felicitarla porque es impresionante la historia, ¿cierto? Y es muy bonito que ella primero se haga cargo como de su trastorno de conducta alimentaria y logre mirarse de manera no enjuiciándose, porque yo creo que eso es lo que sana. Es comprender la historia, es entender que probablemente su mamá quizás también tuvo un trastorno de conducta alimentaria y que no tuvo la oportunidad o acceso a tratamiento que ella tiene. Y en el fondo hoy puede darse ella esa opción y educar a sus hijos de una manera distinta, con una relación más sana con la comida. Pero además se hace cargo de lo médico, ¿no? Del riesgo de dejar a sus hijos solos. Entonces, ella decide además tomar una decisión después de tratar su trastorno de conducta alimentaria, realizar una cirugía bariátrica que implica además aumentar su calidad de vida y su tiempo de vida. El doctor aquí puede decir mucho más que yo, ¿cierto? Pero de una manera diferente, y es lo que nosotros vemos con los pacientes. Es una manera en que la comprensión de esto hace que la persona también pueda sostener los cambios, porque se entiende a sí misma y no se enjuicia. Y se perdona. Y se perdona. Sí, no. Un testimonio muy lindo para cerrar el capítulo de hoy día, que yo creo que todos lo hemos disfrutado, nos hemos emocionado, ¿verdad? Es imposible no emocionarse con estos testimonios, que yo creo que nos hace visualizar todo lo técnico que de repente uno puede conversar en historias que son reales. Y yo creo que este libro, para la gente que está escuchando en la casa, tiene la oportunidad de revisarlo, descargar y leer muchos testimonios, y estoy seguro que más de alguna persona se va a motivar a dar un paso, ¿verdad?, para cambiar su historia. Tal cual. ¿Y cómo hacerlo? Hablando de obesidad.com, ahí donde pueden encontrar los distintos testimonios, están alojados ahí. Nosotros hemos destacado algunos, pero hay muchísimos más, y agradecer, por supuesto, también a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Marcela Altayó, psiquiatra. Gracias por la conversación. Muy agradecida, de verdad. Muchas gracias, Marcia. Y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo, en una nueva conversación en torno a la obesidad. Como siempre, gracias. Nos vemos, Maca. Hasta la próxima. Hasta aquí llega Hablando de Obesidad, el podcast con Macarena Morales y Rodrigo Muñoz.